Entre letras y otras pasiones, especial Cel. La escritora Paula Guzmán, que te lleva por el conocimiento de la literatura trascendental en la nueva era del despertar de conciencia. Crezcamos juntos, solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Te doy la más cordial bienvenida a este tu programa, Entre letras y otras pasiones, especial Ser. Y en estos especiales estamos tratando de llevar a ti libros que van un poquito más allá, que nos ayudan al desarrollo del ser, descubrir personajes importantes, actuales o que ya han fallecido, pero que han tenido una trascendencia en esta búsqueda del desarrollo interno, en este compartir mensajes importantes para que nosotros como seres humanos podamos llevar una mejor vida, trascender nuestro espíritu y elevar nuestra vibración. Ya te he hablado de varios personajes y te invito a YouTube a que consultes mis programas especiales y los otros programas que tengo de la emisión normal de Entre Letras y Otras Pasiones. El día de hoy quiero compartir contigo la segunda parte de Louise Hay y su libro Usted puede sanar su vida. Vas a poder encontrar la primera parte en el canal de YouTube de Radio Pasión US y ahí te hablo un poco de la biografía de esta gran mujer y te comparto la introducción y el primer capítulo de este gran libro. Y a petición de muchas personas es que hacemos esta segunda parte de este maravilloso libro que ha sanado muchas vidas, muchas almas y que nos ha puesto en conciencia. Realmente una mujer brillante. Te invito a que veas el episodio 1 y comenzamos con el capítulo 2 de esta segunda parte del libro Tú puedes sanar tu vida. Una sesión con Louise, capítulo 2. ¿Cuál es el problema? No hay peligro en mirar hacia adentro. El cuerpo no me funciona. Me duele, me sangra, me molesta, supura, se me tuerce, se me hincha, cojea, me arde, envejece, se ve mal, oye mal, es una ruina. Mas cualquier otra queja que a usted le ocurra, creo que ya las he oído todas. Mis relaciones no funcionan, son sofocantes, exigentes, no están nunca, no me apoyan, siempre están criticándome, no me quieren, jamás me dejan tranquilo. Están todo el tiempo metiéndose conmigo. No se preocupan por mí, me llevan por delante, jamás me escuchan, etcétera, etcétera, etcétera. Mas cualquier otra queja que a usted se le ocurra, sí. Todas estas las he oído también muchas veces. O por ejemplo, mis finanzas no funcionan. Mis entradas son insuficientes, irregulares, no me bastan, el dinero se me va más rápido de lo que entra, no me alcanza para pagar las cuentas. Se me ocurre que el dinero se me va entre los dedos, etc. Más cualquier otra queja que a usted se le ocurra, claro que las he oído todas. O por ejemplo, también mi vida no funciona. Jamás consigo hacer lo que quiero, no puedo contentar a nadie, no sé lo que quiero, nunca me queda tiempo para mí, mis necesidades y deseos siempre quedan postergados. Si hago esto, no es más que por complacerlos, no soy más que un felpudo, a nadie le importa lo que yo quiero, no tengo talento, etcétera, etcétera, etcétera. Más cualquier otra queja que a usted se le ocurra, he oído todas estas y muchas más. Cada vez que le pregunto a un cliente nuevo, ¿qué es lo que le pasa? Por lo general recibo una de estas respuestas o quizá varias. Realmente ellos creen que conocen el problema, pero yo sé que esas quejas no son más que el efecto externo de formas de pensar que son internas. Por debajo de las pautas internas del pensamiento se oculta otra pauta, más profunda, más fundamental, que es la base de todos los efectos externos. Escucho las palabras que usan mientras voy haciendo algunas preguntas básicas, como por ejemplo, ¿qué está sucediendo en su vida? ¿Cómo anda de salud? ¿Cómo se gana la vida?
¿Le gusta su trabajo? ¿Cómo van sus finanzas? ¿Cómo es su vida amorosa? ¿Cómo terminó su última relación? Y la anterior a esta, ¿cómo terminó? Hábleme brevemente de su niñez. Observo la postura corporal y los movimientos faciales, pero sobre todo escucho realmente lo que dicen y cómo lo dicen. Las ideas y las palabras crean nuestras experiencias futuras. Mientras las escucho, puedo entender fácilmente por qué esas personas tienen precisamente esos problemas. Las palabras que pronunciamos son indicadores de lo que interiormente pensamos. A veces las palabras que usan mis clientes no cuadran con las experiencias que describen. Entonces sé que no están en contacto con lo que realmente sucede o lo que me están mintiendo, una de dos. Y cualquiera de las alternativas es un punto de partida y nos proporciona una base desde la cual comenzar. Y por eso vamos al ejercicio del debería. En segundo lugar, les doy un blog y un bolígrafo y les digo que escriban en lo alto de la página, debería, así con mayúscula. Se trata de hacer una lista de 5 o 6 maneras de terminar esta oración. Hay personas a quienes se les hace difícil empezar, otras que tienen tantas cosas para escribir que se les hace difícil detenerse. Después les pido que vayan leyendo las frases de la lista una a una, comenzando cada oración con un debería. Y a medida que las van leyendo les pregunto, ¿por qué? Las respuestas que obtengo son interesantes y reveladoras como las siguientes. Porque me lo dijo mi madre, porque me daría miedo no hacerlo, porque tengo que ser perfecto, porque soy demasiado perezoso, demasiado alto, demasiado bajo, demasiado gordo, demasiado tonto. Esas respuestas me enseñan cuál es el punto en el que están atascados en sus creencias y cuáles creen que son sus limitaciones. No hago comentarios sobre las respuestas. Cuando han terminado con la lista les hablo de la palabra debería. Creo que debería es una de las palabras más dañinas de nuestro lenguaje. Cada vez que la usamos, estamos de hecho hablando de una equivocación. Decimos que estamos equivocados, o que lo estuvimos, o que lo estaremos. No creo que necesitemos más equivocaciones en nuestra vida. Lo que necesitamos tener es más libertad de elección. A mí me gustaría hacer desaparecer para siempre de nuestro vocabulario la palabra debería y reemplazarla por podría. Podría nos permite una opción y nunca nos equivocamos. Después pido a mis clientes que vuelvan a leer las frases de esa lista una a una, pero que esta vez empiecen cada oración diciendo, si realmente quisiera, podría. Esto arroja el tema una luz completamente nueva. Mientras van respondiendo, pregunto con dulzura a mis clientes por qué no lo han hecho. También aquí podemos oír respuestas reveladoras. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no quiero, porque tengo miedo, no sé cómo, porque no sirvo para nada, etc. Con frecuencia me encuentro con personas que se reprochan desde hace años algo que, para empezar, jamás quisieron hacer, o que se critican por no hacer algo que en realidad no fue idea de ellos, sino de otra persona. Les digo que ustedes escucharon ese debería y cuando se dan cuenta de eso ya pueden ir borrando aquello de su lista de deberías. Y con qué alivio. Fíjense que en toda la gente que durante años intenta estudiar una carrera que ni siquiera le gusta, solo porque los padres le dijeron que deberían ser dentistas o maestros, piensen cuántas veces nos hemos sentido inferiores porque cuando éramos niños nos dijeron que deberíamos ser más despiertos o más ricos o más creativos o como el tío o la tía o la prima. ¿Qué tiene usted en su lista de deberías que ya podría ir borrando con sensación de alivio? Después de pasar revista a esta breve enumeración, los clientes empiezan a considerar su vida desde un ángulo nuevo y diferente. Se dan cuenta de que mucho de lo que piensan que deberían hacer son cosas que ellos en realidad jamás habían querido hacer y que al intentarlo solo procuraban complacer a alguien. En muchos casos se dan cuenta de que si no hacen lo que quieren es porque tienen miedo de no ser bastante capaces. Ahora el problema ha empezado a cambiar. Me he conseguido que inicien el proceso de dejar de sentir que están equivocados porque no están ajustándose a ninguna norma externa.
Después empiezo a explicarles mi filosofía de la vida tal como la presenté en el primer capítulo. Yo creo que la vida es realmente muy simple. Lo que recibimos del exterior es lo que antes enviamos. El universo apoya totalmente cada idea que decidimos pensar y creer. Cuando somos pequeños, de las reacciones de los adultos que nos rodean aprendemos nuestras creencias. Al crecer, las reeditaremos como experiencias. Sin embargo, se trata solamente de formas de pensar y el momento del poder es siempre el presente. Los cambios se pueden iniciar en este mismo momento. Amarse a sí mismo. Luego explico a mis clientes que independientemente de lo que parezca ser el problema, siempre centro mi trabajo en la única cosa y es amarse a sí mismo. El amor es la cura milagrosa. Si nos amamos, aparecen los milagros en nuestra vida. No estoy hablando de vanidad, ni arrogancia, ni engreimiento, porque nada de eso es amor. No es más que miedo. De lo que hablo es de tener un gran respeto por nosotros mismos y de estar agradecidos por el milagro de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Para mí, amor es la apreciación llevada a un grado tal que me llena el corazón hasta rebosar. El amor puede orientarse en cualquier dirección. Yo puedo sentir amor por el proceso de la vida, el júbilo de estar viva, la belleza que veo, un amor por otra persona, por el conocimiento, por el funcionamiento de la mente, amor a nuestro cuerpo y la forma que funciona, amor a los animales, a la vegetación, al universo. ¿Qué puede usted añadir a esta lista? Veamos algunas formas en que no nos amamos. Nos regañamos y criticamos interminablemente. Maltratamos el cuerpo con mala alimentación, el alcohol y las drogas. No aceptamos creer que no somos dignos de amor. No nos atrevemos a cobrar un precio digno por nuestros servicios o trabajo. Creamos enfermedades y dolor en nuestro cuerpo. Nos demoramos en hacer cosas que nos beneficiarían. Vivimos en el caos y en el desorden. Nos creamos deudas y obligaciones. Atraemos amantes y compañeros que nos humillan. Piense cuáles son algunas de sus maneras. Sí, de la manera que sea, negamos nuestro bien. Este es un acto en el que no nos amamos a nosotros mismos. Recuerdo a una clienta mía que usaba lentillas. Un día se libró de un antiguo miedo que le venía de la infancia y a la mañana siguiente, al despertarse, se dio cuenta de que los lentes de contacto le molestaban demasiado para ponérselos. Miró hacia alrededor y comprobó que veía con perfecta claridad. Sin embargo, se pasó el día entero diciéndose para sus adentros: pues no me lo creo. Al día siguiente volvió a usarlas. Nuestro subconsciente no tiene sentido del humor. Mi clienta no podía creer que se hubiera creado una vista perfecta. El desconocimiento del propio valor es otra forma de expresar que no nos amamos a nosotros mismos. Tom era un pintor excelente y tenía algunos clientes adinerados que le pedían que les pintase murales en sus casas. Sin embargo, no se sabía por qué él siempre se quedaba corto en sus honorarios. Su factura jamás llegaba a cubrir el tiempo que le había llevado el trabajo. Cualquiera que le ofrece un servicio o crea un producto que es único en su género puede fijarle cualquier precio. A los ricos les encanta pagar mucho por lo que compran. Siente que eso les da más valor al artículo. He aquí algunos ejemplos más. Mi compañero está cansado y de mal humor y pienso que habré hecho algo yo para que así sea. O alguien me invita a salir un par de veces y después no vuelve a llamar. Supongo que yo debo de haber cometido alguna equivocación. Mi matrimonio se deshace y me quedo convencida de que el fracaso es mío. Mi cuerpo no está a la altura de las revistas de moda y me siento inferior. Si no hago la venta o no consigo el papel, estoy seguro de que no sirvo para nada. Como me asusta la intimidad, no permito que nadie se me acerque demasiado y me refugio en los contactos sexuales anónimos. No puedo tomar decisiones porque estoy seguro de equivocarme. ¿Cómo expresa usted su desconocimiento de su propio valor? La perfección de los bebés. ¿Qué perfecta era usted cuando era bebé? ¿O usted que era bebé? Los bebés no tienen que hacer nada para ser perfectos, porque ya lo son, y actúan como si lo supieran. Saben que son el centro del universo, no tienen miedo de reclamar lo que quieren, expresan libremente sus emociones. Uno sabe cuando un bebé está enojado y además lo sabe todo el vecindario. Además se sabe cuando están contentos, con esa sonrisa que ilumina toda la habitación. Los bebés están llenos de amor. Los más pequeñitos pueden morirse por falta de amor. Cuando ya somos mayores aprendemos a vivir sin amor, pero los bebés no son capaces de resistirlo. Además aman todo su cuerpo, incluso sus propias heces. Tienen una entereza increíble. Usted ha sido así, todos hemos sido así. Después empezamos a escuchar a los adultos que nos rodeaban, que habían aprendido a tener miedo y empezamos a negar nuestra propia magnificencia.
Yo nunca me lo creo cuando los clientes intentan convencerme de lo terribles y poco dignos de amor que son. Mi trabajo consiste en devolverlos a aquella época en que realmente sabían amarse a sí mismos. Y aquí hay un ejercicio que se llama el espejo. Después pido al cliente que tome un espejito, se mire a los ojos, pronuncie su nombre y se diga: te amo y te acepto exactamente tal como eres. Esto es tremendamente difícil para muchas personas. Es muy raro que alguien reaccione con calma y no digamos con placer ante este ejercicio. Algunos lloran o llegan al borde de las lágrimas, otros se encolerizan. Hay quien resta méritos a sus rasgos o cualidades y quien insiste en que no puede hacer algo así. Hasta hubo un hombre que arrojó el espejo al otro lado de la habitación y trató de huir. Necesitó varios meses para ser capaz de establecer una relación consigo mismo en el espejo. Durante años yo me miré en el espejo solo para criticar lo que veía. Ahora me divierte recordar las horas interminables que me pasaba depilándome las cejas en el intento de hacerme por lo menos aceptable. Recuerdo que solía darme miedo mirarme a los ojos. Este ejercicio tan simple me enseña muchas cosas. En menos de una hora puedo llegar a algunos de los problemas fundamentales subyacentes por debajo del que aparece como problema manifiesto. Si trabajamos solamente en el nivel de este último, podemos pasarnos un tiempo interminable resolviendo todos los detalles y en el momento en que creemos haberlo arreglado, vuelve a saltar donde no lo esperábamos. El problema casi nunca es el verdadero problema. Una clienta estaba tan preocupada por su aspecto y especialmente por los dientes que iba de una dentista a otra y decía que lo único que conseguía era que cada vez se viera peor. Cuando fue a hacerse arreglar la nariz, no se lo hicieron bien. Cada profesional reflejaba su propia convicción de que era fea. El problema no estaba en su apariencia, sino en el convencimiento de que eso era un problema. Otra mujer tenía un aliento muy desagradable. Era incómodo estar cerca de ella. Estaba estudiando para ser predicadora y por debajo de su porte espiritual y piadoso había una furiosa corriente de cólera y celos que estallaba ocasionalmente, cuando ella temía que alguien pudiera estar amenazando su posición. Lo que interiormente sentía se expresaba en su aliento, ofensivo inclusive cuando ella procuraba demostrar amor. Nadie la amenazaba, a no ser ella misma. Un día vino a verme un chico de 15 años acompañado de su madre. Tenía la enfermedad de Hodgkin y le concedían 3 meses de vida. Comprensiblemente la madre estaba histérica y era de trato difícil, pero el muchacho despierto e inteligente quería vivir. Se mostró dispuesto a hacer todo lo que le dije, incluso a cambiar su manera de pensar y hablar. Sus padres separados estaban siempre discutiendo y en realidad el joven no tenía una vida hogareña estable. Deseaba desesperadamente ser actor. La persecución de la fama y la fortuna pesaba en él mucho más que su capacidad para el júbilo. Creía que solo podía ser aceptado y reconocido en su valor si se hacía famoso. Le enseñé a amarse, a aceptarse como era. Empezó a ponerse bien y ahora ya adulto actúa con regularidad en Broadway. A medida de que aprendía a aceptar el gozo de ser quien era, le fueron ofreciendo diversos papeles. El exceso de peso es otro buen ejemplo de cómo podemos desperdiciar muchísima energía en el intento de corregir un problema que no es real. Es frecuente que la gente se pase años y años combatiendo el fantasma de la grasa sin poder rebajar de peso. Entonces culpan a todos sus problemas del exceso de peso, que en realidad no es más que un efecto externo de un profundo problema interior que, por lo que he podido comprobar, es siempre miedo y necesidad de protección. Cuando se siente asustada o insegura o le parece que no sirve para nada, mucha gente se refugia en los kilos extra como una protección. Insistir en acusarnos de pesar demasiado, sentirnos culpables con cada bocado que comemos, repetir todos los rituales a que nos sometemos cuando aumentamos de peso, todo eso no es más que una pérdida de tiempo. Dentro de 20 años podremos seguir en la misma situación si no hemos abordado jamás el verdadero problema. Lo único que habremos hecho será asustarnos más y sentirnos más inseguros, y entonces necesitaremos pesar más para compensar y obtener cierta protección. Por eso yo me niego a concentrarme en el exceso de peso y las dietas. Porque las dietas no funcionan. La única dieta que da resultado es mental, privarse de pensamientos negativos. Por el momento, vamos a dejar de lado este problema, les digo a mis clientes, mientras trabajaremos antes en otras cosas. Es frecuente que me digan que no pueden amarse porque son tan gordos que, como decía una chica, son demasiado redondos en los bordes. Entonces les explico que son gordos porque no se tienen amor a sí mismos. Cuando empezamos a amarnos y a probarnos, es sorprendente la forma que desaparece el exceso de peso. A veces los clientes llegan incluso a enojarse conmigo cuando les explico lo simple que es cambiar su vida. Quizás sienten que no entiendo sus problemas.
Una mujer se puso muy mal y me dijo que había acudido a la consulta para que le ayudara a preparar su tesis y no para aprender a amarse a sí misma. Para mí era obvio que su problema principal era un enorme odio hacia sí misma, que invadía todos los aspectos de su vida, incluso la preparación de la tesis. Aquella mujer no podría tener éxito en nada mientras se sintiera tan indigna de todo. Un enorme odio hacia sí misma que invadía todos los aspectos de su vida, incluso la preparación de la tesis. Aquella mujer no podría tener éxito en nada mientras se sintiera indigna de todo. Incapaz de escucharme, se fue llorando para volver un año más tarde con el mismo problema. Amén de muchos otros. Hay personas que aún no están listas. Y decir esto no es juzgarlas. Todos empezamos a cambiar en el momento, el lugar y el orden adecuados para nosotros. Yo no empecé hasta después de los 40 años. El verdadero problema. Heme aquí, pues con un cliente o una clienta que acaba de mirarse en el inocente espejito y está plena de conmoción, con una sonrisa de deleite. Lo animo. Bueno, ahora que estamos viendo el verdadero problema, podemos empezar a despejar lo que realmente le está obstruyendo el camino. Y le sigo hablando del amor a uno mismo, de cómo para mí el amor a uno mismo comienza con la disposición a no criticarse nunca, jamás por nada. Observo su expresión cuando les pregunto si ellos se autocritican. Es mucho lo que me dicen sus reacciones. Pero claro que sí, continuamente. Bueno, ahora no tanto como antes. Bueno, ¿cómo voy a cambiar si no me critico? ¿Acaso no lo hacen todos? A esto último les respondo que no estamos hablando de todos, sino de ella o de él, insisto. ¿Por qué se autocritica? ¿Qué hay de malo en usted? Mientras me hablan voy haciendo una lista y lo que dicen coincide a menudo con su lista de deberías. Sienten que son demasiado altos, demasiado bajos, demasiado gordos, demasiado flacos, demasiado tontos, demasiado viejos, demasiado jóvenes, demasiado feos. Esto último lo dicen con frecuencia los más apuestos y guapos. O si no, para ellos es demasiado tarde, demasiado pronto, demasiado difícil, demasiado. Casi siempre es demasiado algo. Finalmente, cuando llegamos a tocar fondo, me dicen, es que no sirvo para nada. ¡Por fin! Después de todo hemos llegado al problema central. Se critican porque han aprendido a creer que no sirven para nada. Los clientes siempre se quedan pasmados ante la rapidez con la que hemos llegado a este punto. Ahora ya no tenemos que preocuparnos por los efectos secundarios como los problemas corporales o de relación con el dinero, ni por la falta de expresiones creativas. Y podemos consagrar todas nuestras energías en disolver la causa del problema. No se aman a sí mismos. En la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. La divinidad siempre me guía y me protege. No corro peligro al mirar dentro de mí. No corro peligro al evocar el pasado. No corro peligro si amplío mi visión de la vida. Soy mucho más que mi personalidad pasada, presente o futura. Opto ahora por elevarme por encima de mis problemas de personalidad para reconocer la magnificencia de mi ser. Estoy totalmente en disposición de aprender a amarme y todo está bien en mi mundo. Estas son las afirmaciones con las que Lois termina cada capítulo de este maravilloso libro, que es una gozada. Y te voy a repetir estas frases que puedes aplicar tú en afirmaciones diarias. Las puedes anotar en una libretita, te las puedes grabar en un audio de tu celular y al escucharte realmente te las crees. Pon atención, escríbelas o escúchatelas o léelas cada día. En la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. La divinidad siempre me guía y me protege. No corro peligro al mirar dentro de mí. No corro peligro al evocar el pasado. No corro peligro si amplío mi visión de la vida. Soy mucho más que mi personalidad pasada, presente o futura. Opto ahora por elevarme por encima de mis problemas de personalidad para reconocer la magnificencia de mi ser. Estoy totalmente en disposición de aprender a amarme. Todo está bien en mi mundo. Y voy a compartir contigo el capítulo 3 también. ¿De dónde proviene? El pasado no tiene poder sobre mí. Está bien, hemos examinado un montón de cosas y hemos ido pasando por el sedazo de lo que creíamos que era el problema. Ahora nos hemos encontrado con lo que a mi modo de ver es el verdadero problema. Nos sentimos totalmente desvalorizados. El amor a sí mismo escasea. Según como veo yo en la vida, si hay algún problema, esto tiene que ser verdad. Veamos entonces de dónde viene esa creencia. ¿Cómo pasamos de ser un bebé diminuto que conoce su propia perfección y de la vida a convertirnos en una persona con problemas que se siente en mayor o menor medida indigna y no merecedora de amor? Aquellos que ya se aman a sí mismos pueden amarse aún más. Piensen en una rosa, desde un momento en que es un capullo,
mientras se abre para florecer así plenamente hasta que cae el último pétalo. Siempre es bella, siempre es perfecta, siempre cambiante. Lo mismo que nosotros, somos siempre perfectos, bellos, cambiantes. En todo momento hacemos lo mejor que podemos con el entendimiento, la conciencia y el conocimiento que tenemos. A medida que tengamos más entendimiento, más conciencia y más conocimiento, iremos haciendo las cosas de otra manera. La limpieza de la casa mental. Ahora es el momento de examinar un poco más nuestro pasado, echar un vistazo a algunas de esas creencias que han venido rigiéndonos. A algunas personas esta parte del proceso de limpieza se les hace muy dolorosa, pero no tiene por qué serlo. Debemos mirar que esto es lo que hay que limpiar antes de poder hacerlo. Si uno quiere limpiar una habitación a fondo, empezará por revisar todo lo que hay en ella. Habrá algunas cosas que mirará con ternura y las limpiará o les quitará el polvo para darles una belleza nueva. Con otras tomará nota que necesitan una reparación o un retoque. Habrá algunas que jamás volverán a servirle y es el momento de deshacerse de ellas. Las revistas, los periódicos viejos, como los platos de papel usados, se pueden ir con toda la calma a la basura y no hay necesidad de enojarse para limpiar una habitación. Lo mismo sucede cuando estamos limpiando nuestra casa mental. No hay necesidad de enojarse porque alguna de esas creencias que guardábamos en ellas ya no sirva. Dejémosla partir tan fácilmente como después de haber cenado arrojamos a la basura los restos de la comida. ¿Realmente buscaría usted en la basura ayer algo para preparar la cena de hoy en la noche? Y para crear las experiencias de mañana, rebusquen la vieja basura mental. Si una idea o una creencia no le sirve, renuncie a ella. Ninguna ley dice que porque una vez haya creído en algo, tiene usted que seguir creyéndolo para siempre. Veamos pues algunas de estas creencias que nos limitan y observemos de dónde vienen. Creencia limitativa: yo no sirvo para nada. ¿Y de dónde proviene? De un padre que le repitió insistentemente que era un estúpido. El cliente decía que quería ser triunfador para que su padre se enorgulleciera de él, pero como estaba cargado de culpa que le creaba resentimiento, lo único que podía producir era un fracaso tras otro. El padre no dejaba de financiarle negocios que siempre fracasaban. El cliente usaba esos fracasos para desquitarse, obligando a su padre a pagar continuamente, pero por supuesto el que más perdiera a él. O por ejemplo, otra creencia limitativa: falta de amor a sí mismo. ¿De dónde proviene? Del intento de obtener la aprobación del padre. Nada había menos deseable para esta clienta que ser como su padre. Jamás podían ponerse de acuerdo en nada y estaban siempre discutiendo. Ella solo quería su aprobación, pero no conseguía más que críticas. Estaba llena de dolores físicos, exactamente como su padre, pero no se daba cuenta de que el enojo que sentía era la causa de los dolores, tal como le sucedía también a su padre. Otra creencia limitativa: la vida es peligrosa. ¿De dónde proviene? De un padre asustado. Otra clienta veía la vida como algo hosco y duro. Reírse era difícil para ella y cuando lo hacía temía que le sucediera algo malo. La habían criado con la amenaza de que si te ríes te lo harán pagar. Otra creencia limitativa: no sirvo. ¿De dónde proviene? De sentirse abandonado y descuidado. Al cliente se le hacía difícil hablar. El silencio se había convertido en su modo de vida. Acababa de dejar las drogas y el alcohol y estaba convencido de su inutilidad. Su madre se había muerto cuando él era muy pequeño y lo había educado una tía que muy rara vez hablaba, a no ser para darle alguna orden, a modo que el muchacho creció en silencio. Hasta comía solo y sin hablar, y día tras día permanecía solo en una habitación en silencio. Había tenido un amante que era también un hombre taciturno. Ambos pasaban la mayor parte del tiempo juntos sin hablar. Cuando aquel hombre murió, mi cliente volvió a quedarse solo. Ejercicio de los mensajes negativos. El ejercicio siguiente consiste en apuntar en una hoja grande de papel todas las cosas que sus padres decían que estaban mal de usted. ¿Cuáles eran los mensajes negativos que usted oía? Concédase el tiempo suficiente para recordar tantos como pueda. Por lo general, con 1 hora está bien. ¿Qué decían sus papás sobre el dinero? ¿O sobre su cuerpo? ¿Qué le decían del amor y de las relaciones sexuales? ¿Qué le decían sobre su capacidad creadora? ¿Cuáles eran las cosas limitadoras o negativas que le decían? Si puede, considere objetivamente estos puntos y dígase con que ahí es de donde proviene esta creencia. Ahora busque otra hoja de papel para profundizar un poco más. ¿Qué otros mensajes negativos oyó usted de pequeño? De sus parientes, de sus maestros, de sus amigos, de sus figuras de autoridad, sus padres, sus hermanos, de su iglesia. Escríbalos todos tomándose su tiempo. Esté atento a las sensaciones corporales que vaya teniendo. En esas hojas de papel están las ideas que necesita hacer desaparecer de su conciencia. Son esas creencias las que lo hacen sentir que no sirve. Véase como un niño. Si pusiéramos a un niño de 3 años en medio de la habitación y empezáramos a gritarle diciéndole que es un estúpido, incapaz de hacer nada bien, que debe de hacer esto o hacer el otro, y
que se fije en los desastres que provoca y de paso le diéramos alguno que otro golpe, al final tendríamos a un chiquillo asustado que se sienta obediente en un rincón o un rebelde que destroza todo a su alcance. El niño mostraría uno de esos dos comportamientos, pero jamás llegaríamos a saber qué potencial tenía. Si al mismo niño le decimos cuánto lo queremos y cuánto nos importa, que nos encanta el aspecto que tiene, que es simpático, inteligente, que nos gusta su manera de hacer las cosas y que está bien que cometa errores mientras aprende y que estaremos siempre a su lado en cualquier situación, entonces el potencial que muestre ese niño nos dejaría alucinados. Todos llevamos un niño dentro de 3 años y con frecuencia nos pasamos la mayor parte del tiempo gritándole y después nos preguntamos por qué nuestra vida es como es. Si tuviera usted una amiga que siempre la criticara, ¿querría estar cerca de ella? Quizá de niño lo trataron así, es una pena, pero eso fue hace mucho tiempo y ahora es usted quien opta por tratarse de la misma manera, es más triste aún. De modo que ahora tenemos ante nosotros una lista de mensajes negativos que oíamos de niños. ¿Qué correspondencia hay entre su lista y lo que siente que está mal en usted? ¿Son casi iguales? Probablemente sí. Como base del guión de nuestra vida usamos aquellos primeros mensajes. Todos somos niñitos buenos y aceptamos obedientemente lo que ellos nos dicen que es verdad. Sería muy fácil limitarse a culpar a nuestros padres y ser víctimas durante el resto de nuestra vida, pero no sería nada divertido y ciertamente no nos sacaría del atolladero. Culpar a la familia. Echar la culpa a alguien es una de las maneras más seguras de seguir con un problema. Al culpar a otro renunciamos a nuestro poder. Entender las cosas nos permite distanciarnos del problema y controlar nuestro futuro. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro va siendo configurado por lo que pensamos hoy. Para librarnos es imprescindible que comprendamos que nuestros padres hicieron lo mejor que podían dado el entendimiento, la conciencia y los conocimientos que tenían. Cada vez que culpamos a alguien dejamos de hacerlos responsables de nosotros mismos. Las personas que nos hicieron estas cosas tan terribles estaban tan asustadas y desorientadas como nosotros. Sentían el mismo desvalimiento. No tenían la menor posibilidad de enseñarnos nada más que lo que a ellos les habían enseñado. ¿Qué sabe usted de la niñez de sus padres? Especialmente antes de los 10 años. Si todavía le es posible averiguarlos, pregúnteles. Si puede saber algo de cuando ellos eran niños, les será más fácil entender por qué le hicieron lo que hicieron y ese entendimiento le aportará compasión. Si no lo sabe o ya no puede averiguarlo, procure imaginarse cómo puede haber sido. ¿Qué clase de infancia puede crear un adulto así? Usted necesita saberlo por su propia libertad, porque no puede liberarse mientras no los libere a ellos. No puede perdonarse mientras no los perdone a ellos. Si les exige perfección, también se le exigirá a sí mismo y así será durante toda su vida un verdadero desdichado. Elegimos a nuestros padres. Yo estoy de acuerdo con la teoría de que elegimos a nuestros padres. Las lecciones que aprendemos suelen armonizar perfectamente con las debilidades de los padres que tenemos. Creo que todos vamos haciendo un viaje interminable a través de la eternidad. Venimos a este planeta para aprender determinadas lecciones que son necesarias para nuestra evolución espiritual. Escogemos nuestro sexo, el color de la piel, el país y después buscamos a los padres que mejor puedan reflejar nuestras pautas que han de regir la vida. Hacemos nuestras visitas a este planeta como quien va a la escuela. Si uno quiere hacerse esteticista, va a una escuela de esteticistas. Si quiere ser mecánico, una escuela industrial. Si quiere ser abogado, a la escuela de derecho. Los padres que hemos escogido esta vez son una perfecta pareja de expertos con los que hemos decidido aprender. Cuando crecemos tenemos tendencia a señalar a nuestros padres con un dedo acusador reprochándoles: miren lo que me hicieron. Pero yo creo que nosotros los escogemos. Escuchar a los demás. Cuando éramos pequeños, nuestros hermanos y hermanas mayores eran dioses para nosotros y es probable que si ellos eran desdichados, se desquitaran con nosotros física o verbalmente. Quizá nos dijeran cosas como: le diré a mamá lo que hiciste, tú eres una mocosa y no puedes hacer eso, eres demasiado estúpido para jugar con nosotros. También es frecuente que los maestros nos hayan influido mucho. En 5º grado la maestra me dijo enfáticamente que yo era demasiado alta para ser bailarina. Yo le creí y dejé de lado mis ambiciones en ese campo hasta que ya fue demasiado tarde para encararme profesionalmente a la danza. ¿Comprendía usted que las pruebas y las notas no servían más que para ver cuánto sabía usted en un momento dado? ¿O era un niño que sentía que lo que medían era su propio valor con esas notas del colegio? Nuestros primeros amigos comparten con nosotros nuestra propia información errónea sobre la vida. Nuestros compañeros de la escuela pueden herirnos profunda y duraderamente con sus burlas. Mi apellido cuando iba a la escuela era Looney y los chicos solían llamarme lunática. También los vecinos tienen su influencia y no solo por sus observaciones, sino también porque en casa nos reprendían con un: ¿qué dirán los vecinos? Procure recordar
¿Qué otras figuras de autoridad tuvieron influencia en su niñez? Y, por cierto, están las afirmaciones enérgicas y muy persuasivas que nos llegan mediante los anuncios de la prensa y la televisión. Demasiados son los productos que se venden haciéndonos sentir que si no los usamos nos falta clase, belleza o somos tontos. Todos estamos aquí para trascender nuestras primeras limitaciones, sean estas las que fueren. Estamos aquí para reconocer nuestra propia magnificencia y nuestra divinidad. No importa lo que ellos nos hayan dicho, usted tiene sus propias creencias negativas para superar y yo tengo que superar las mías. Y entonces te voy a dejar las afirmaciones y frases de poder que también puedes escribir en un cuadernito, en un blog de notas, que te las puedes grabar en audio en tu teléfono para que las escuches y te las escuches en tu propia voz. Y estas son: en la infinitud de la vida donde estoy todo es perfecto, completo y entero. El pasado no tiene poder sobre mí porque me dispongo a aprender y a cambiar. Veo el pasado como algo necesario para llegar a donde hoy estoy. Me dispongo a empezar desde donde me encuentro ahora, a limpiar las habitaciones de mi casa mental. Sé que no importa por dónde comience y por eso ahora empiezo por las habitaciones más pequeñas y más fáciles y de esta manera no tardaré en ver los resultados. Me fascina estar en mitad de esta aventura porque sé que nunca volveré a pasar por esta experiencia. Me dispongo a liberarme. Todo está bien en mi mundo. Y hasta aquí, el día de hoy, te dejo este programa especial del ser con esta segunda parte del libro de Louise Hay, Usted puede sanar su vida. Te recuerdo que busques la primera parte con la biografía de Louise, te platico un poco de su historia y te comparto la introducción y la primera parte de este libro, Cómo comienza. Todo en el canal de YouTube de Radio Pasión US. Recuerda que Pasión se escribe con doble S. Te invito a que te suscribas, a que busques mis otros programas de cuentos y relatos y todos los videos que subimos ahí de toda la programación que tenemos en Radio Pasión, a excepción la musical. Te mando un beso y nos escuchamos en la próxima. Tu amiga Paula Guzmán, aquí en tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos.